Bien, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida por estos medios. Hoy domingo, esperamos que estén bien en casa con su familia para poder estudiar la palabra de Dios. Bien, voy a invitarle a usted a abrir su Biblia a Primera de Pedro. Estamos estudiando este libro versículo por versículo y espero que sea de bendición para usted y vaya aprendiendo la Biblia poco a poco junto con nosotros en esta mañana. En Primera de Pedro, el versículo 13, 14, 15 y 16 haremos hoy en esta mañana y vamos a darle lectura que dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El versículo 15 aparece la palabra santo y santos. El versículo 16, santos y santos. Dos veces la palabra santo en el 15 y en el 16, que sería entonces el tema para nosotros en esta mañana y poder juntos ver lo que tenemos nosotros hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Como es conocido, a mí me fascina mucho estudiar la Biblia por partes, ir comprendiéndolo. En esta parte, en estos versículos, en esta porción, en esta sección de la palabra, entonces, en este segmento vamos a ver la santidad de la vida cristiana. Después de ser salvo el creyente, primero nos preocupamos dónde vamos a pasar la eternidad. Luego debemos preocuparnos cómo vamos a vivir esta vida en esta tierra. Qué vida vamos a abordar, y en esta parte vamos a ver nosotros la santidad de la vida cristiana. Pedro, por ejemplo, empezó esta carta alabando a Dios que había regalado una salvación tan grande a los cristianos de Asia Menor. Si usted lee los versículos primeros del capítulo 1, usted va a encontrar que Pedro comienza a alabar, a darle gracias a Dios por la salvación. Y en este caso los lectores eran los hermanos que estaban en Asia Menor. La reflexión sobre esta salvación ahora le lleva al cuerpo de esta carta una exhortación sobre cómo vivir en aquella sociedad como cristianos oprimidos y excluidos. Después que el creyente es salvo, nos exhorta a nosotros Pedro cómo vivir la vida cristiana estando oprimidos y excluidos, y también a los lectores de Asia Menor. El orden que utiliza sigue un patrón que conocemos a lo largo de toda la Biblia. La teología da lugar a la ética, es decir, la teología es el estudio de Dios, de las cosas de Dios. La ética es la práctica o cómo vivimos nosotros lo que creemos. Esto es lo que vamos a abordar. Es decir, las creencias sobre Dios y las experiencias con Él sostienen las creencias sobre todo lo que está bien y lo que está mal. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, es decir, puesto que habéis recibido los grandes beneficios de la salvación, entre los cuales está el nuevo nacimiento, una esperanza viva, una herencia segura, debierais ser diferentes en cuanto a la forma de vivir. Entonces, en lo que vamos a ver nosotros ahora, tiene que ver la segunda parte, es de cómo vivir la vida cristiana. Y esa vida cristiana tiene que vivirse en santidad también. Una dedicación total hacia Dios. Eso quiero en esta mañana, hermanos, con ustedes por unos minutos, que aprendamos juntos y del mismo texto
va a saltar las cosas. No es opinión mía, es lo que las escrituras dicen. El título, como ya lo he mencionado, se llama La santidad de la vida cristiana. La pregunta que tendríamos que hacer nosotros hoy: ¿qué debo hacer para ser una persona santa? ¿Qué debo hacer para ser una persona santa? ¿Cómo debiéramos vivir nosotros esa vida? Entonces, en primer lugar, para que usted pueda mirar con nosotros y observar del mismo texto, para ser personas santas debemos enfocarnos en la venida de Cristo o de Jesucristo. ¿Por qué? Mire el versículo, por favor. Por tanto, estar ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando dice cuando Jesucristo sea manifestado, está hablando que va a venir y va a ser manifiesto la segunda vez en la tierra. Entonces, si uno mantiene en vista y en mente que Cristo vendría y nosotros tendríamos que rendir cuentas, ¿cómo viviríamos una vida santa? Una vida santa. El mandato es tener un enfoque determinado en la gracia. Eso vendrá a nosotros cuando Cristo regrese. Hay dos aspectos en este enfoque, hablando de la vida santa, enfocándonos en la venida de Cristo. La vida santa comienza en la mente. La vida santa comienza en la mente, en la manera que pensamos, en la manera que siempre estamos pensando con frecuencia. Dice la Biblia que la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces sería nosotros lo que uno piensa, eso va a comenzar a actuar. ¿Por qué? Porque este versículo dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la manera que entendemos nosotros las cosas, en la manera que nosotros comprendemos y pensamos y purificamos los pensamientos, su vida se va consagrando. Su vida comienza en la mente. La vida santa comienza en la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La idea es estar mentalmente preparados para el combate y la acción en el ámbito de la santidad. El punto es que la santidad comienza en tu vida y en el pensamiento. Lo que piensas determina lo que vives. Lo que uno vive determina lo que uno piensa. De lo que uno habla también es de lo que uno piensa, lo tiene organizado en su mente. Entonces la vida cristiana empieza en la mente. La mente a veces coge cualquier cosa, basura muchas veces. Entonces la vida cristiana comienza en la mente. Luego, la vida cristiana o la vida santa requiere vigilancia espiritual, porque hay que estar vigilando, hay que estar siempre juzgando nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos albergando en nuestra mente? Por eso dice el versículo: sed sobrios. Sed sobrios, dice. Esta es una palabra favorita de Pedro. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:13, 4:7 y 5:8. Entonces, Pedro va a usar estar en los 5 sentidos abiertos. Literalmente significa no borracho la palabra ser sobrio. Pero obviamente tiene una explicación espiritual, lo que significa estar alerta, estar alerta. Se refiere a la claridad mental y un buen juicio resultante. Entonces, cuando una persona dice es sobrio, en realidad tiene un juicio cabal, tiene un buen juicio para juzgar, para vigilar su propia mente de lo que está pensando, para cuidar su vida santa. El punto es que vivimos en un territorio enemigo, siempre. Si alimenta su mente con la basura de este mundo y no se alimenta de la palabra de Dios, es como emborracharse y tambalearse afuera cuando hay un león
al acecho. Entonces, porque nuestra mente, por ejemplo, vamos en la combi, vamos en el auto, escuchamos música, malas palabras, y eso muchas veces alberga nuestra mente y contamina, ensucia nuestra mente. Y comenzamos a hablar vulgarmente, soezmente comenzamos a hablar. Pero si nosotros comenzamos a vigilarlo y comenzamos a sacar la basura que se ha metido, entonces usted conserva su vida santa. Entonces, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Su mente tiene que estar vigilada. Entonces, la vida santa comienza en la mente, lo que piensas. Luego, esa vida santa requiere vigilancia, vigilancia, vigilancia. En segundo lugar, para ser personas santas debemos dedicarnos a obedecer al Padre. Para ser personas santas debemos dedicarnos a obedecer al Padre. Una vida santa, un creyente que tiene una vida organizada y consagrada a Dios, siempre resalta la obediencia al Padre, siempre. No cuestiona a Dios, siempre obedece. Siempre está obedeciendo. Esto es lo que tendríamos también que ver nosotros. El versículo que quiero mostrar dice: como hijos obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estabais en vuestra ignorancia, o teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de ser salvo, teníamos una vida desorganizada y no una manera bíblica. Entonces cada uno vivía como podía. Pero como ya estamos en la vida cristiana, usted tiene que ser obediente y comenzar a ordenar su vida conforme a la Biblia. Comenzar a organizar así como usted organiza su cuarto, su ropa, su ropero, lo organiza bien. Nuestra vida cristiana también debe estar bien organizada. Las cosas que ahora requiere la Biblia. Entonces, para esto también hay dos cosas involucradas en la obediencia. Primero, debemos establecer un hábito de obediencia. Debemos establecer un hábito de obediencia. El verso dice: como hijos obedientes, como hijos obedientes. Entonces, dice como hijos obedientes. El cristiano siempre está obedeciendo. El cristiano no pone objeción. El cristiano no se enterca. No es rebelde, sino es obediente. Debemos establecer un hábito de obediencia. Si usted es obediente a la palabra, obediente a los mandamientos de Dios, su vida se va purificando cada vez más. La aplicación es que Dios es nuestro Padre Celestial, a quien obedecemos. Su palabra nos dice cómo Él quiere que vivamos. Como hijos de Dios tenemos que adquirir el hábito de preguntar: ¿qué dice la palabra de Dios? Y entonces lo obedecemos. Los creyentes siempre andan obedeciendo para que Dios diga: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Dios está complacido con nosotros a través de nuestra obediencia. Entonces, hermano, hermana, yo le invito a ser un hijo obediente, que establezca un hábito de obediencia, que se le conozca a usted que es una creyente, un creyente obediente, siempre que nos recuerde obedecimos su palabra. Número 2, debemos romper con nuestro estilo de vida anterior. El otro, tenemos que romper nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos de nuestra vida anterior. El verso que aparece dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cada uno de nosotros tiene una formación antigua, tiene una manera de vivir como lo hemos vivido antes. Pero viviendo en Cristo, viviendo en Dios, ya no es así. Empieza una nueva vida, una nueva etapa. Y hay que comenzar a romper ese estilo de vida que antes lo vivíamos. Y a veces todavía lo tenemos en nosotros. No, eso tiene que romperse. El estilo de la vida en el pasado estuvo marcado por nuestros esfuerzos para cumplir los deseos egoístas. Hacer surgir el fuerte tirón emocional de la tentación y el pecado. Estos deseos tenían un pleno dominio
en los incrédulos, porque ignoran a Dios, su santidad y gracia, como se revela en su palabra, eso marcarán en nosotros. Entonces, ¿cómo yo sé que me voy consagrando, hermano? Cuando yo ya demuestro un hábito establecido de obediencia y también he rompido mi estilo de vida anteriormente y tengo otra formación nueva en Cristo, usted va por ese camino y va rumbo hacia su santidad. Número 3 o letra C. Para ser personas santas debemos cultivar el carácter de Dios en nuestra vida. Para ser personas santas, debemos cultivar el carácter de Dios en nuestras vidas. Hermano, usted no cultive el carácter de un pastor, de un líder, usted cultive el carácter de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice, 2 versículos. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. Entonces, ese carácter, ese atributo nosotros debemos cultivar. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Estos 2 versículos nos van a invitar a nosotros, nos va a reflejar el carácter de Dios. Entonces, 2 cosas que nos ayudan a cultivar nuestro carácter como el de Dios. En primer lugar, ahí, debemos cultivar una sola manera de vivir. No 2, no la mundana ni la del creyente. Debemos cultivar una sola manera de vivir. Lo que es usted en su casa, lo que es en la calle, lo que es su trabajo, lo que es en la reunión de, qué sé yo, de Zoom, lo que sea. Cultivamos una sola manera de vivir. El creyente tiene una sola manera de vivir y esa es la vida santa. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Una sola manera de vivir. La santidad significa ser distinto y separado del mundo y también significa hacer actos de rectitud. Eso es lo que significa ser santo, separado. La santidad significa ser distintos, separados del mundo y también significa hacer actos de rectitud. Debemos eliminar la etiqueta secular y espiritual. Debemos tener una sola manera de vivir como la de Dios. Los creyentes deben ser santos y distintos de cada aspecto de su vida. Así es como nos comportamos los hijos con el carácter de Dios. Dios tiene una sola vida, una sola manera de vivir y nosotros también tenemos que imitarla. Una sola manera de vivir. Y número 2, y por último, debemos cultivar una manera bíblica de vivir. Debemos cultivar una manera bíblica de vivir. Sé que hay varios consejos, sé que hay varios motivadores que nos motivan a vivir la vida, pero nuestra vida, hermanos, tiene que estar marcada para vivir una manera bíblica. Y cuando nosotros hacemos que descanse o que se vaya edificando nuestra vida en opiniones de personas, en consejos del mundo, su vida se va a arruinar. La mejor manera de cultivar bíblica y de vivir es estable y duradera, verdadera. Entonces debemos cultivar una manera bíblica de vivir. Por eso dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, porque está escrito. Cada vez, hermanos, que nosotros ponemos un principio bíblico y lo cumplimos, su vida se está edificando bíblicamente. Y eso da un resultado seguro para el futuro. Por eso, sed santos porque yo soy santo, porque está escrito. Cada creyente debe decir, yo vivo así porque la Biblia dice. No porque otro dijo, sino porque está escrito. Es que espera para nosotros como cristianos, obedezcamos la palabra de Dios. Está citado en Levítico 11:44, también lo mencionamos que Dios es santo. Si vamos a ser hijos obedientes,
Debemos ser cristianos que aman la palabra de Dios, leen la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Entonces, esta distinción es muy importante. Es muy importante cultivar una vida bíblica de vivir. Que nos conozcan a nosotros, que aplicamos la Biblia, o sea que la Biblia está encarnada en nosotros. Personificamos la Biblia. No hablamos tanto, sino que lo vivimos. Entonces, en este mundo tan contaminado y desorganizado, usted y yo tenemos que marcar la diferencia en nuestra manera de vivir y aún de hablar y de hacer las cosas. Eso va a ayudar muchísimo en el ámbito del mundo que no conoce de Dios. ¿Y en qué le ayuda a usted esa santidad? ¿En qué le ayuda a usted consagrarse más a Dios? Le va a cerrar las puertas al enemigo, al diablo, al pecado, para que no entre a su vida y usted esté un poquito más cerca de Dios. Entonces yo le invito, hermano, que la vida cristiana se tiene que vivir santo, una vida santa. Entonces, enfocándonos en Cristo Jesús. También, hermanos, para hacerles recordar y notar que tenemos la cuenta para ofrendar, para dar de corazón a Dios, porque una manera que como Dios también nos cuida a nosotros, de cómo Dios también nos bendice a nosotros, es la manera que también nosotros somos desprendidos y damos siempre a Dios. Entonces yo no quisiera, hermanos, que ustedes se pierdan la bendición de poder ayudar, de poder dar y de poder ofrendar. La cuenta también está saliendo en la pantalla para que usted lo tenga, para que no salga, solamente haga el depósito y así está. Para ir entonces, para ayudar nosotros a avanzar la obra de Dios. Bien, hermanos, vamos a terminar entonces orando en esta mañana y así terminamos también hoy. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres siempre bondadoso con nosotros. Siempre nos bendices, Padre Celestial. Pero hoy te pido, Padre, que tú puedas conservar, purificar nuestra vida y puedas preservarnos de todo el contagio, Padre, y queremos dedicarnos a ti, Señor. Quisiera que mi vida sea una vida santa, olor grato a ti, Señor, y también a mis hermanos que están escuchando en esta mañana y podamos tomar la decisión de vivir una vida diferente, un cambio total, distinto, porque Dios mora en nosotros. Bien, terminando todo esto, Padre, te decimos que todo confiamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga y los cuide y los guarde. Gracias por esta mañana.